es la muerte de Dios? ¿Por qué habla Nietzsche de muerte de Dios? Bueno, es muy difícil empezar a hablar de la muerte de Dios sin tener en cuenta todo lo que hemos visto ya acerca de la decadencia de la cultura occidental, de la crítica a la moral y la crítica a la religión. Casi que la muerte de Dios es como lo siguiente que tiene que venir, ¿no? Pero sí que hay algo que a lo mejor, es decir, si alguien nos preguntase qué es eso de la muerte de Dios, necesariamente tendríamos que empezar hablando del contexto, ¿no? De esa crítica a la cultura occidental, de esa crítica a la razón, a la racionalidad, a la moral, a la religión, ¿no? Sin duda. Pero hay algo interesante aquí, o que habría que puntualizar bien, y es que él habla de matar a Dios también, ¿no? Y por un lado, esto lo empieza a decir, él empieza a hablar él introduce este concepto de la muerte de Dios hacia el final de su obra, hacia el final de su vida y del último periodo, en Así habló Zaratustra. ¿Vale? Ya antes en La Gaia Ciencia, que es el libro anterior, había hablado un poquito de esto de la muerte de Dios. Pero yo, si no recuerdo mal, en La Gaia Ciencia hay un loco que lleva una especie de que está en medio del día y que lleva como una especie de luz, trata de alumbrar algo que no sirve para nada. Y de lo que habla es que eso, que Dios ha muerto, que lo hemos matado, que está podrido. Eh, ¿Por qué nosotros somos los que hemos matado a Dios? ¿O por qué lo tenemos que matar? Entonces, quizá interpretar esto se puede interpretar desde varias... Hay una especie de contradicción también, ¿no? Porque claro, si lo matamos es que en algún momento ha estado vivo, ¿no? O si muere, si Dios muere es porque ha estado vivo. Y se supone que Nietzsche no cree que haya estado vivo. Pero también podemos darle otra vuelta más y pensar, bueno, esos valores, el hecho de que pueda morir algo que se supone que era inmortal, o en este caso eterno, ¿no? Porque no es lo mismo inmortal que eterno, pero el hecho de que algo que se supone que nunca iba a acabar acabe, quiere decir que siempre ha sido falso, porque dijo que nunca acabaría. Es decir, nunca ha sido verdadero. Pues hay una especie de dilema o paradoja, ¿no? No sabría muy bien cómo llamarlo. Quizás es más interesante también verlo desde el punto de vista del nihilismo. Veremos en otros bloques temáticos qué significa esto de nihilismo, pero Dios está agonizando y quizá haya que matarlo para evitar sufrimientos y de esa manera eh, hacer que empiece una nueva era, ¿no? La era del superhombre posiblemente. Quizás sea esa una de las posibles interpretaciones. En cualquier caso, no hay que dejar de entender que Nietzsche siempre elige palabras que impacten y que hay veces que cuando uno va buscando palabras que impacten, pues a lo mejor el significado pues baila un poco y tampoco hay que medir, ¿no? Que es exactamente por qué dice esto, por qué dice lo otro. Lo que está claro es que la lo hemos dicho en otros bloques temáticos, la cultura occidental de alguna manera es una cultura que tiene una moral que proviene de la moral cristiana. La moral cristiana depende de la idea de Dios y atentar contra Dios es ir al pilar maestro, es ir justo dar en el sitio, en la línea de flotación donde te vas a cargar todo, ¿no? Donde sería, en ese sentido, sería nihilismo activo, como ya veremos qué significa esto de nihilismo activo. Eh, Hay que pensar bueno, muy rápidamente, si entendemos la diferencia entre ética y moral, la moral es el bien, el mal, lo que está bien, lo que está mal, y la ética es el fundamento de esa moral, la pregunta por la moral, el porqué de la moral, ¿no? Yo digo, por ejemplo, mi moral es que nunca hay que llevar una camisa azul. Y oye, ¿este por qué tendrá esta moral? No, pues se ve que de pequeño, no sé qué, la explicación sobre eso, la búsqueda del fundamento, o por qué existe la moral. ¿No? Todas las cuestiones en torno al porqué de la moral es lo que en filosofía se llama ética. Claro, Dios es muy interesante como concepto porque nos evita la ética, o sea, porque es muy sencillo, es ética, es moral, es todo. Tienes que hacer esto, ¿por qué? Porque lo ha dicho Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque bueno, irás al cielo, etcétera, etcétera. No, se corta ahí, no tienes que darle más vueltas. Es algo muy cómodo, entre comillas, mientras esté vivo. Si está muerto, pues ya no es tan cómodo, claro, porque ya no existe. ¿Podríamos decir que Dios ha estado vivo mientras era realmente útil? ¿Podríamos decir también que de alguna manera
Incluso la gente que asegura creer en Dios realmente no cree en Dios, porque con sus actos muestra constantemente que no cree en Dios, que no se lo cree, que es, bueno, pues decir que cree en Dios, pero que realmente si creyese en Dios, si se creyese todas esas cosas, no haría muchas de las cosas que hace. Y que eso ha ido a más y que Nietzsche lo resalta y dice, miren, es que realmente Dios no existe, ni siquiera para aquellos que dicen que existe. Entonces, Dios está muriendo, matémoslo del todo, ¿no? Pasemos de ese nihilismo pasivo, de esa falta de sentido que progresivamente se está adueñando de nuestras vidas, a un nihilismo activo. Vamos a acabar de una vez por todas con estas vidas decadentes, estas vidas descendentes, sin voluntad de poder, para, para propiciar el nacimiento de una nueva era.